Vida Sana. Hola, ¿qué tal amigos de Vida Sana, de Viva Unción? Un gusto cordial estar nuevamente comenzando otra programación de su salud, para mejorar su salud, para que usted pueda tener una orientación clara de los temas apasionantes de la medicina. Tengo mucho gusto de presentar al doctor Luis Andrés Serrano, PhD en audiología. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar aquí. Vamos a hablar sobre un tema que ya inclusive en el entorno del canal antes de comenzar la entrevista nos decían con qué se come, la microtia. Sí, como usted pudo comprobar mientras conversábamos, mucha gente desconoce y la conversación muchas veces es hacia qué es eso. Y lastimosamente les pasa a muchos padres de familia que tienen niños con microtia. Nace el niño y inclusive el médico que lo atiende no tiene idea de qué es lo que se encuentra. Y eso desencadena una cadena de errores en el manejo del niño, empezando desde las recomendaciones estéticas, que yo personalmente las dejo en un segundo plano inicialmente, y el tema funcional, es decir, qué pasa con la parte auditiva en el niño, que es algo que muchos de los médicos desconocen, los padres no tienen la guía adecuada y por ende el niño crece sin un manejo adecuado en cuanto a la parte auditiva se refiere. Ahora, expliquemos qué es la microtia en términos que la gente nos pueda entender, para que ya ponerles alerta a los padres de familia que tienen que tener la posibilidad de la atención especializada tempranamente. Sí, la microtia es una malformación congénita de las estructuras del pabellón auricular y el conducto auditivo externo en la mayoría de las ocasiones, en las cuales la oreja no tiene su tamaño normal, no tiene sus estructuras normales, y el término incluso microtia implica eso, es una oreja pequeña, mucho más pequeña que la oreja normal, o en los casos más severos es un problema bilateral, son las dos orejas. ¿Es solamente una oreja pequeña o tiene otras características la microtia? No, puede ir acompañada de varias características. Gracias a Dios, en la mayoría de los casos es solamente una malformación, es solo una oreja pequeña con una disfunción auditiva, pero puede involucrar otro tipo de problemas acompañado de otros síndromes tipo Treacher-Collins, incluso tengo niños con síndrome de Down con microtia o otras alteraciones que pueden ir acompañadas del tema. Pero gracias a Dios, en la mayoría de los casos es solo estética y funcionalmente auditiva. El momento que un padre de familia detecta una oreja o un pabellón auricular pequeño, tiene que obviamente buscar la especialidad, ¿no? Sí, el tema nace en que muchas personas se quedan en la parte estética. Mi hijo no es perfecto, todos esperamos al niño perfecto. Mi hijo no es perfecto, tiene un problema visual feo, tiene una malformación, empieza el problema del qué dirá la gente, cómo pasará, qué será de su vida. Muchas veces, yo sé conversar con los padres, tienen al niño en brazos, tiene un mes y ya están pensando si se va a casar, que si será un profesional, si el niño ni siquiera termina de lactar y ellos piensan en el futuro y no se preocupan de lo principal, que es la parte auditiva. Es algo que se dejaba hasta hace unos 10 años, yo personalmente incluso, hasta hace unos 10 años no me enfocaba mucho en la parte auditiva del lado micrótico. Tenemos algunas imágenes, Luis Andrés, para poder ir explicando a la gente. Sí, ese por ejemplo es el dispositivo de audición que utilizamos para recuperar la función auditiva en los niños con microtia. Conversábamos usted justamente, yo a alguien que preguntaba el tema de la apertura de conducto. El conducto viene cerrado en la mayoría de los casos y no hay cirugía para aperturarlo. No funciona, se ha intentado durante muchos años el aperturar el conducto, pero el conducto se vuelve a cerrar. Para el organismo de un niño micrótico ese conducto cerrado es normal, entre comillas. Si uno lo abre, el conducto, digamos, el organismo lo cicatriza y lo cierra nuevamente. Entonces no tiene ninguna. No hay ninguna ventaja. Hay personas que hacen cirugía de conducto con pésimos resultados. Yo tengo casos de niños con parálisis facial por apertura de conducto. Hay otros que lo hacen y para que el conducto quede bien, entre comillas, lo hacen 3 veces más grande, es una monstruosidad estéticamente hablando, no funciona, se infecta, hay que limpiarlo cada mes y la recuperación auditiva no es perfecta. Incluso yo tengo casos en los que dicen, sí, mira, te abrimos el conducto, pero al final tienes que utilizar un aparatito, que son los vibradores óseos que vimos ahí. Obviamente es el sitio de recorrido del nervio facial que puede ocasionar. Y como la anatomía está alterada, el nervio está expuesto, entonces es muy fácil lesionarlo. Y si lesiona un nervio facial ya no es una parálisis simple de Bell, que se recupera rápidamente.
Y estéticamente es otro problema, tiene microtia y parálisis facial, entonces ¿para qué arriesgar al niño en ese tema? La mejor manera y la única forma de recuperar la audición es utilizando un dispositivo de vibración ósea. Hay varios en el mercado, tenemos implantables de superficie, en fin, los padres pueden elegir, con que elijan lo que sea bueno en calidad y en tecnología, vale la pena. Ahora vámonos al tratamiento. ¿Cómo manejamos un paciente de este tipo? Cuando yo hablo de niños con hipoacusia, menciono un término que se denomina factores de riesgo. Factores de riesgo son situaciones que me implican o me dan a pensar que el niño puede tener un problema de audición. En orden alfabético, la primera son las anomalías craneofaciales, es decir, la microtia de plano. Entonces, cuando yo tengo un niño con microtia, tengo dos situaciones. La primera es un niño que ya nace con un problema auditivo. Si es unilateral, es de un lado. Si es bilateral, es un problema severo. Y necesito arreglar eso. Y necesito diagnosticar adecuadamente ese problema. La segunda es que yo tengo la posibilidad de que el otro lado también tenga un daño. A pesar de que estéticamente esté bien, pero el oído puede estar dañado o se puede dañar en un futuro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como médico, integro al niño a un programa de screening auditivo, es decir, el niño nace, hacemos una evaluación integral completa del sistema auditivo a partir de los 4 meses con potenciales evocados, diagnostico cómo está el lado de la microtia, diagnostico cómo está el lado sano y procedemos, ya sea adaptación de audífonos en el lado micrótico y hacer controles auditivos continuos. Un niño con microtia debe tener mínimo controles cada 3 meses durante los 3 primeros años de su oído sano. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad cierta y amplia de que ese oído también esté dañado o se pueda dañar. Y luego viene el tema del crecimiento. El niño hace su vida normal, pero ¿quién nos dice que no va a tener problemas de garganta? ¿Quién nos dice que no tiene problemas de adenoides, que no tenga problemas de rinitis alérgica, que a la larga pueden influenciar en la audición del otro lado? Entonces, cuando ponemos en global eso, tenemos un niño bien diagnosticado, tenemos un niño adaptado y tenemos un niño en control. Es la manera en la que se debe manejar la parte funcional auditiva en el niño. La parte estética, que es un punto que no lo puedo dejar de lado, se lo hace a partir de los 10 años. Por supuesto. ¿Por qué? Porque a los 10 años ya la otra estructura, la oreja del otro lado, ya terminó su crecimiento y se puede definir el tamaño final de la oreja a reconstruir. Además, nosotros manejamos... Tomarlo como molde. Como molde, yo les enseñaba, incluso nosotros hacemos ahora en 3D la otra oreja y eso nos sirve como referencia y todo. Pero además, a los 10 años el niño ya tiene capacidad de decisión. Es decir, el niño puede decir, sí quiero que me opere o no quiero que me opere. Y aunque no lo crean, mis estimados amigos, tengo muchísimos niños que no quieren operarse. Dicen que a ellos les gusta y ellos no tienen problema. ¿Dónde nace la situación? En los padres, no en el niño. Claro. El niño no es el que nace con complejos. No le puede dejar tomar la decisión a un niño de 10 años. ¿No Exactamente. ¿Cierto? El tema es que hay... ¿Cuáles serían las consecuencias de no hacer este tratamiento? De la parte auditiva, varias. Ya. En la parte auditiva hay un nuevo término dentro del ámbito de audición que se llama procesamiento auditivo central, que significa que la capacidad que tiene el cerebro de interpretar y juntar toda la información auditiva, procesarla y que el niño tenga la mejor información. Esa es la idea. Se ha demostrado que los niños con problemas unilaterales, sea microtia, sea problemas simples como una otitis media, por ejemplo, puede repercutir en el desarrollo auditivo central adecuado del niño. Es decir, el niño oye problemas pero no escucha, exactamente, el niño oye pero no escucha adecuadamente y comportamentales también. Generalmente los niños con microtia son niños hiperactivos. La mayoría de los casos que tengo, muchos niños no están quietos y son niños que tienden a ser más activos de lo normal. ¿Por qué? Porque no escuchan adecuadamente, tienen que tener otra entrada de información. ¿Cuál es el tocar, el visualizar, el ser curiosos, en fin? ¿Sí? Problemas de rendimiento escolar. Son niños que tienen problemas en la escuela. Sobre todo ahora, antes, hace 20 años, las escuelas eran tan silenciosas como este set. Ahora no, las escuelas son mucho más agresivas acústicamente hablando. Entonces, los niños tienen mayor problema para enfocarse en el tema de la concentración en clases. ¿Y qué sucede? Niños con déficit de atención, los calificados así, es decir, el niño no tiene problemas de rendimiento, le llevan al psicólogo porque tiene un déficit de atención. No, señor, el niño está sordo de un lado, no escucha bien y por ende el niño se pierde, se va por otro lado. Entonces, eso es lo que tratamos de manejar. El lenguaje. Los niños con microtia derecha tienen más posibilidades de tener trastornos de articulación del lenguaje que los niños con microtia izquierda. Anatómicamente hablando, el área del lenguaje está en el cerebro izquierdo y es la que se estimula directamente por el lado derecho. Al no tener ese lado, vamos a tener inconvenientes. Bueno, ya me están pidiendo que cortemos. Una pregunta final rápidamente, doctor Serrano. ¿El tratamiento tiene resultados totales? El tratamiento auditivo, sí. El tratamiento reconstructivo, sí, cuando es realizado con las personas adecuadas.
profesionales adecuados que tengan capacidad diagnóstica, profesionales adecuados que tengan capacidad resolutiva quirúrgica, va a garantizar buenos resultados. Lo que yo también garantizo es que si no lo hacen con profesionales adecuados, los resultados son malos. ¿Dónde le encontramos? Nosotros estamos, bueno, el proyecto La Microtia, como le comenté, es a nivel de Latinoamérica y por eso ponía algunos links en varios países. Estamos en México, Perú, Bolivia, en Ecuador estamos en Cuenca, la sede principal, en Audiocentro, frente a la Clínica Santana. ¿Sí? Tienen la información, queridos amigos, ha sido un tema muy apasionante el día de hoy. Espero que les haya cubierto las necesidades y las inquietudes que tienen sobre el asunto de la microtia. Les invitamos a otra programación, como siempre, el próximo miércoles. Que pasen bien, nos vemos. Vida Sana.